¿Cómo están mis queridos hermanos? Como parte del estudio dominical, hoy tenemos el privilegio de compartir con ustedes parte de la enseñanza que encontramos en el libro de Josué. El libro de Josué marca exactamente la parte final del éxodo del pueblo de Israel. Ya cuando está por pasar, y de hecho en este capítulo está pasando el río Jordán, y están por tomar posesión de la tierra prometida. En ese contexto general hay una serie de detalles que debemos, como pueblo del Señor, conocer, meditar, asimilar y tomar la enseñanza para nuestras vidas. Estamos en el capítulo 4, en los versos 11 al 24. El versículo 20 dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque permanentemente nos estás mostrando cuál es tu voluntad. Permanentemente nos estás enseñando a través de tu palabra, Dios, qué es lo que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Y en cada uno de ellos, en cada enseñanza, podemos ver reflejado el amor tuyo. Podemos ver también que la fe es muy importante para entender tus propósitos. Y la confianza en que tú tienes control de cada detalle es importante para que ésta no decaiga. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias por las bendiciones múltiples que derramas sobre nuestras vidas. Gracias por estos tiempos de contentamiento, de gozo, de alegría, en la cual podemos disfrutar de tu enseñanza, de tu palabra. Gracias, Dios. Pido bendición para los hermanos de la iglesia. Pido bendición para aquellos que, sin ser miembros de la iglesia, también escuchan estos programas. Y pido, Dios, que bendigas a cada uno, que guarde sus vidas, que les des oportunidad de poder reflexionar, meditar en la palabra del Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando empezamos el estudio del libro de Josué, hicimos un énfasis sobre la importancia de este libro porque marca una transición. La transición de una vida de esclavitud a una vida plena de libertad. En el capítulo 4 en el cual me encuentro, ya el pueblo de Israel ha atravesado el Jordán. Y ahí tenemos preciosas y puntuales enseñanzas. Voy a dar un poco de contexto. En el verso 11 dice: y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego, Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán,
Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Verso 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Verso 23, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Interesantemente, cuando finalizamos de leer este verso 24, podemos resaltar entonces varios aspectos puntuales que Dios continúa mostrándonos y mostrando a su pueblo a lo largo de 40 años. Aquí está en la parte final. Precisamente en este momento histórico está cumpliendo 40 años el pueblo de Israel de vagar en el desierto. Ahora, ¿por qué resalto este aspecto? ¿Sabe por qué? Porque era una promesa de Dios. Voy a llevarle al libro de Números, al capítulo 32, al verso 13 específico, pero lo vamos a hacer desde el 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y el verso 13 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Aquí tenemos entonces la primera enseñanza de este estudio. Dios siempre tiene propósitos, y aún en todo lo que va ocurriendo, aún en todo lo que se va desarrollando, lo retrotraigo al tiempo actual, Dios está haciendo un trabajo con todos nosotros. Dios tiene un plan específico que nosotros muchas veces no logramos entender. El pueblo de Israel, hasta este momento que Dios ha tratado día con día, ha pasado 40 años enseñándoles tantos detalles, y aún así todavía no han terminado de entender. Pero ahora ya están en la parte final. Ya están en el momento en el cual han ido desarrollando una nueva actitud. Este libro de Josué transicional marca un nuevo comienzo. Y ese es el primer punto que hoy quiero desarrollar. Josué inicia una nueva jornada en obediencia. Mire qué interesante y mire qué punto más específico. Y esa diferencia y esa obediencia que él hace precisamente marca la diferencia y le proporciona el necesario respaldo de Jehová. Hoy también podemos ver el respaldo de Dios en las congregaciones en que aún estando cerradas continúan desarrollando ese amor por los demás. Continúan llevando la palabra.
Continúan llevando la ayuda física y aún la ayuda alimentaria necesaria en este momento. El verso 14, del capítulo 4 nos enseña ese respaldo del Señor. En aquel día, dice, Jehová engrandeció a Josué. ¿Quién era el grande? ¿Josué? No, hermanos, era Dios. El grande era el que respaldaba lo que Josué hacía. Y por eso la Escritura señala que fue engrandecido, ¿por qué? Por Dios, a los ojos de todo Israel. ¿Y sabe qué ocurrió? Y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces la jornada que Josué está iniciando ahora de obediencia proporciona esa hermosa oportunidad de hacer una diferencia, de marcar una diferencia con lo ocurrido anteriormente. Como punto segundo, cuando Dios instruye, lo más sensato es obedecer su voz, aunque no la entendamos. Mire qué importante. Capítulo 4, verso 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Me llama la atención porque en aquel momento, cuando sacaron las piedras del río y los hizo llevarlas al otro lado a las personas que él escogió, de repente no entendían y pudieron haber dicho, aquí algo no está bien, cargando piedras nosotros. Pero Dios tiene un propósito y Él instruye y Él dice, hágase, y entonces ¿sabe qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Lo más sensato es obedecer su voz. Dios instruye de dónde deberían de haber sido sacadas. Ahí empieza la primera instrucción. Lo retrotraigo al 4:5 y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de Israel. Aquí podemos encontrar, hermanos, un simbolismo que siempre encontramos en toda la enseñanza bíblica. Este es un simbolismo menos visible, ya que las 12 piedras ocultas en medio del río, solo Dios podía verlas. Solo Dios podía saber sobre esas 12 piedras, pero también hablaban del cruce maravilloso de Israel por el río Jordán. ¿Por qué? Porque Dios lo volvió a hacer. Dios hizo de nuevo el milagro de apartar las aguas. Estos 2 montones de piedra, hablando del simbolismo, son un cuadro de la muerte y de la sepultura de Cristo. Las piedras ocultas es la sepultura de Cristo y la resurrección, las piedras en la orilla. Al mismo tiempo, ilustran la unión espiritual del creyente con Cristo. Esa unión espiritual importante porque es la que marca realmente la diferencia de estar muerto a tener vida. Cuando Él murió, nosotros también morimos con Él, porque nuestros pecados ahí murieron. Fuimos sepultados con Él. ¿Y sabe qué? Resucitamos en victoria con Él. Usted puede leer tranquilamente en su casa Efesios capítulo 2, versos 1 al 10, Gálatas 2:20, Colosenses 2:13, Romanos 6, 4:5, que le van a hablar precisamente de estos aspectos que hoy hemos señalado. Dios tiene un propósito definido, que los hijos de su pueblo sepan lo que allí pasó, lo que allí aconteció. Josué 4, 21, 23, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Este propósito que el Señor enseña a su pueblo hoy tiene vigencia para nuestras vidas. ¿En qué tiene vigencia? Bueno, si hoy nosotros estamos
enseñando a nuestros hijos las maravillas que Dios ha hecho. Si hoy nosotros estamos testificando aún en el seno de nuestra familia las maravillas, los portentos y los favores que Dios ha realizado personalmente en cada uno de nosotros. Finalmente, como punto tercero, encontramos lo que no habíamos logrado entender, lo que Dios desea de su pueblo. Y aquí culmina la enseñanza básica de todo este versículo, de todo este capítulo. Porque en el 4:24 dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y la primera pregunta que surge es, ¿y cómo lo van a conocer? ¿Y cómo lo van a saber si nosotros, los que hemos sido beneficiados por él, callamos? ¿Quién es ese Dios poderoso del cual habla la Biblia? De ahí deberíamos de haber empezado. Si estamos realmente entendiendo ese poder. ¿Sabe por qué? Porque ese poder podemos verlo de muchas maneras. Y la primera aseveración sobre ese poder es que nadie puede resistirse a Dios. Segunda Crónicas 20:16, y dijo, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirse. Le pongo como ejemplo el poder que Dios tiene sobre el clima, Jeremías 10:12-13. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. El poder eterno de Dios puede ser visto claramente en cualquier tiempo, en el pasado, en el presente y aún en el futuro. Romanos 1:20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. También podemos ver el poder de Dios a través del sacrificio en la cruz. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder, poder, poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Y el poder de Dios trae una alegría desbordante. Romanos 15:13. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios finalmente debe ser proclamado. No es para ser callado, no es para ocultarlo. Salmo 71:18. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Finalmente, el propósito de Dios, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Este es un temor reverente. Este es un temor que nos hace cambiar todos nuestros conceptos, que nos hace cambiar toda nuestra manera de vivir, porque nos hace cambiar de un estilo de vida en el cual no obedecíamos ni seguíamos a nadie, a un estilo en el cual seguimos, tenemos un modelo perfecto y obedecemos esa palabra, la cual ahora se convierte en nuestra guía, en nuestro norte. Preciosa enseñanza que Dios nos da sobre la necesidad que tenemos de obedecer, de vivir en sujeción. Vamos a orar. Gracias, Dios, por esta enseñanza. Gracias por esa palabra tuya, la cual nos enseña, nos redarguye, nos marca, nos muestra. Gracias, Dios. Gracias porque si no fuera por ese amor tuyo, nosotros estaríamos a la deriva. No hubiésemos encontrado el norte de nuestras vidas, el cual es Cristo Jesús, quien nos salva y nos redime. Gracias, Dios, por eso.
Hoy oramos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.